revelado, la increíble venganza de una madre tras descubrir que su yerno ocupó su villa familiar. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la villa familiar de María, iluminando los recuerdos que yacían atrapados en las paredes. Ese día, mientras hojeaba un álbum de fotos, un escalofrío recorrió su espalda al ver una imagen que la descolocó. Javier, su yerno, estaba en su hogar, sonriendo en el porche, ajeno a la tormenta emocional que desataba en ella. La traición la golpeó como un rayo. La villa, un refugio de amor y sacrificio, ahora parecía un campo de batalla. María sentía su corazón latir descompasado. ¿Cómo pudo permitir que alguien invadiera su espacio sagrado? Javier, quien alguna vez le había mostrado respeto y cariño, había cruzado una línea que ella nunca imaginó. Este era más que un simple desacuerdo, se trataba de su legado, de todo lo que había construido tras la muerte de su esposo. La culpa la envolvía. ¿Era apropiado cuestionar las decisiones de su hija y su elección de pareja? Pero el dolor de ver su hogar, su historia, mutilado por un intruso era demasiado. El eco de las enseñanzas de su madre resonaba en su mente: defiende lo tuyo, María. El esfuerzo y el respeto son fundamentales. La decisión comenzaba a formarse en su interior, como un firme cimiento. De repente, sintió una determinación que le daba fuerza. No podía permitir que esta injusticia prevaleciera. Así se trazó un plan: necesitaba aliados. Volvería a conectar con sus antiguos amigos, buscaría la sabiduría de la anciana del pueblo, doña Clara, quien siempre tenía un consejo basado en la tradición y en la dignidad. Mientras navegaba por un mar de emociones contradictorias, se dio cuenta de que su lucha no era solo por recuperar la villa, sino por restablecer el honor de su familia. La idea de enfrentarse a Javier la mantenía despierta por las noches, su mente acelerada llenándose de dudas: ¿y si no estaba lo suficientemente preparada? ¿Y si su hija, Lucía, se ponía del lado de su esposo? Las preguntas densas como nubes de tormenta oscurecían su visión. La angustia la mantenía en vilo. Era una batalla entre el amor de madre y la necesidad de proteger su historia, lo que había dejado su marido. El día de la confrontación llegó. María cruzaba el umbral de la villa con el corazón en la garganta. Se sentía fuerte, pero al mismo tiempo, un nudo de incertidumbre cerraba su pecho. Las palabras estaban formadas en su mente, pero la voz temblaba como una hoja en el viento. Estaba a punto de enfrentarse a la persona que había ocupado un lugar que no le pertenecía. La tensión se palpaba en el aire, cada respiración se sentía como un latido más del reloj que marcaba una cuenta regresiva, finita, implacable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Por qué estás aquí, Javier?, preguntó María, su voz un susurro a pesar del torbellino en su interior. Él, con una sonrisa que ahora le parecía errónea, comenzó a justificar su presencia. Cada palabra que pronunciaba era como un puñal, desgastando su resistencia. La conversación se convirtió en un tira y afloja, cada intento de defender su hogar se enfrentaba a las razones de Javier, entremezcladas con promesas de amor hacia su hija. La lucha no era solo por la villa, sino por el futuro mismo de su familia. Mientras la tensión aumentaba, María sentía que el hilo que sostenía su relación se estrechaba cada vez más, a punto de romperse. La angustia la invadía a medida que la realidad se tornaba más sombría. ¿Estaría a punto de perder no solo su hogar, sino la conexión con Lucía? ¿Sería capaz de resistir el embate de esa traición disfrazada de amor? La incertidumbre apretaba su corazón mientras el mundo que una vez consideró seguro comenzaba a desmoronarse. La confrontación era inevitable, y el destino de su familia pendía de un hilo tenuemente tejido. El aire en la villa era pesado, la tensión palpable, como si cada rincón estuviera expectante ante el desenlace de una batalla que había permanecido latente por demasiado tiempo.
María escuchaba la voz de Javier, un eco distante que se entremezclaba con el latido frenético de su corazón. Era momento de actuar. La contemplación profunda le había otorgado claridad en medio del caos, y sabía que no solo era su hogar lo que estaba en juego, sino la esencia misma de su identidad. Sintió un impulso que le hizo levantar la cabeza, despojándose de la vulnerabilidad que había sentido hasta ese momento. No estoy aquí para negociar, dijo con una firmeza inusitada, dejando escapar el peso de sus palabras. Aquella afirmación dejó a Javier en un estado de sorpresa, y por un instante el control de la conversación pasó a sus manos. Las dudas previas comenzaron a disiparse como niebla al amanecer. Al mirar directamente los ojos de Javier, María notó la incomodidad que se reflejaba en su rostro. Sabía que en aquel instante había comenzado a recuperar su poder. Era hora de dejar de lado los sentimientos de culpa y miedo que la habían mantenido prisionera. Ella no solo representaba la historia de su familia, sino un linaje que había sido tejido con amor y sacrificio. Tu presencia en esta casa ha cambiado todo, continuó con una voz más fuerte, no solo para mí, sino también para Lucía. Las palabras brotaban de su interior, pulsando con autenticidad. El brillo de su determinación llenó el espacio. Sabía que cada uno de esos momentos en la villa, cada recuerdo invadido por una risa, una discusión o un secreto, estaban amenazados por una decisión equivocada. No se trataba de una venganza vacía, sino de restaurar la dignidad familiar que era su legado. Mientras Javier intentaba retomar el control de la conversación, María comenzó a recordar las palabras de doña Clara: a veces la lucha más importante no es la que ves, sino la que llevas dentro. Esa sabiduría resonó en ella como un tambor guerrero. La lucha no solo era contra él, sino contra sus propios temores, contra la posibilidad de perder a su hija. Sin embargo, no podía quedarse pasiva ante la injusticia. Poco a poco, la claridad se fue abriendo paso en su mente. Había soportado la duda y el dolor, pero ¿qué de sus propios deseos? ¿Qué del deseo de ser escuchada y respetada? La transformación en su espíritu era palpable. Había dejado de ser la víctima de una situación y se estaba convirtiendo en la protagonista de su propia historia. Con cada palabra, empezó a vislumbrar un camino a seguir. Era tiempo de buscar el respaldo de sus amigos, de aquellos que conocían su trayectoria y amor por la villa. Cada uno de ellos sería un pilar en esta nueva etapa, una red de apoyo que la ayudaría a reconquistar lo que era suyo. La confrontación adquiría una nueva dimensión. Comenzaba a trazar una estrategia, una que no solo implicaba recuperar la villa, sino también recuperar su voz y su lugar en la vida de su hija. A medida que la conversación avanzaba, el conflicto interno de Javier se hacía más evidente. El trasfondo de su comportamiento empezaba a desenroscarse, abriendo puertas a nuevas posibilidades que María comenzaba a explorar. Lo que haces ahora afecta a Lucía, argumentó, con un tono que tuvo eco en la conciencia de Javier. No debía solo luchar por un espacio físico, sino por el bienestar emocional de su familia. Esa idea se volvió un mantra en su mente. Sin embargo, el verdadero reto estaba por venir. Sería una cuestión de estrategia, de saber en qué momento apretar y cuándo soltar. Era evidente que sus decisiones tendrían repercusiones. Ella debía estar preparada para enfrentar no solo a Javier, sino también las reacciones de Lucía, que era la clave de todo este rompecabezas. La noche se acercaba, y con ella, una sensación de inminente transformación. María no sabía exactamente cómo acabaría esta lucha, pero sí estaba decidida a no rendirse. Aquella batalla apenas comenzaba, y un nuevo horizonte se dibujaba. Ante sus ojos, plagado de incertidumbres pero también de oportunidades para refinar su propia identidad y el legado de su familia. No se daba cuenta de que ese mismo día, en una esquina de la villa, una sombra observaba con interés cada movimiento: doña Clara, quien había llegado justo a tiempo para ser testigo del despertar de María. Lo que la anciana no podía imaginar era que su intervención sería el catalizador de una lucha que marcaría a fuego el destino de todos los involucrados. La determinación de María latía como un eco en su interior. Sabía que el camino hacia la recuperación de su hogar era también un viaje hacia redescubrir quién era realmente. Con cada palabra que pronunciaba, la certeza se aposentaba en su ser: no iba a permitir que Javier desdibujara su legado.
con voz firme, continuó articulando su visión, manifestando un futuro en el que se reivindicaba como la guardiana de su historia familiar. Era tiempo de actuar, y en su mente trazaba un mapa con dos rutas, una que la conducía hacia la confrontación directa y otra que se adentraba por caminos más sutiles. Decidió que el poder de la comunidad sería su aliado, y se propuso conversar con los vecinos que habían sido parte integral de su vida y sueños. Recordó las largas charlas al atardecer, los momentos de apoyo mutuo que habían tejido una red sólida en la villa. Llamó a su antiguo amigo Carlos, con quien había compartido innumerables historias, y lo convocó a reunirse en su casa. El reflejo de su rostro en el espejo le devolvió una imagen desconocida pero familiar, una mujer llena de coraje, dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. Mientras se preparaba para recibir a Carlos, revisó su postura y la mirada en sus ojos. Estaban imbuidos de nueva esperanza, revelando una fuerza que había estado dormida por años. La conversación con Carlos se tornó en un intercambio revitalizante. María narró su situación, manifestando su deseo de luchar por la villa, de restaurar no solo el espacio físico, sino también su conexión emocional con la propiedad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía el respaldo de alguien más, un impulso colectivo que fortalecía su determinación. Carlos puso sobre la mesa ideas de cómo podían organizarse, cómo cada persona en la villa podía contribuir a este proceso de recuperación. Sin embargo, la claridad de propósito también traía consigo la sombra del dilema moral. La amistad con Javier complicaba su estrategia. Ella debía preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar y qué límites no estaba dispuesta a cruzar. No solo luchaba por su hogar, sino también por mantener la paz. La tensión entre esos dos aspectos se anidaba en su mente y en su corazón, haciéndola cuestionar sus motivaciones. ¿Sería la lucha por un espacio físico lo único que buscaba o había algo más profundo en juego? Las horas pasaron y la conversación se adentró en un terreno más personal. Mientras su amigo compartía historias del pasado, se dio cuenta de que había renunciado a una parte de sí misma. ¿Dónde había quedado la mujer emprendedora que había sido antes de que el mundo de Javier entrara en su vida? Se sentía al borde de un renacer, un momento de reconfiguración que podía empoderarla no solo ante él, sino también ante ella misma. Al despedir a Carlos, María sintió una mezcla de alivio y temor. Había dado un paso importante, pero el auténtico desafío aún estaba por venir. Comprendía que el apoyo externo era solo una parte del rompecabezas, ahora debía navegar las aguas de sus propias emociones, enfocarse en cultivar la resiliencia que su familia necesitaba. Al mirar por la ventana hacia la villa, su hogar, comenzó a planear en su mente la siguiente etapa de su estrategia, consciente de que cada decisión que tomara repercutiría en su hija, Lucía. Ese aislamiento emocional que había sentido dejaría de ser una opción. Clara había sembrado una semilla en ella, y ahora era su responsabilidad nutrirla y hacerla crecer. A medida que la noche avanzaba, María se encontraba en la intersección de su vida vieja y nueva. Un pensamiento recurrente la atrapaba: ¿estaría realmente lista para el enfrentamiento definitivo? La pregunta se asentaba profundamente en su mente, revelando un punto en que la autoexigencia y el deseo de proteger a su hija chocaban. Esa inquietud se desbordó con un nuevo atisbo de desafío. Había llegado la hora de establecer su voz y, con ella, de poner en marcha su irrevocable plan. Pero había algo que le susurraba que las circunstancias estaban a punto de cambiar de manera inesperada. La noche guardaba secretos, y María pronto se daría cuenta de que el desenlace de su lucha podría alterarse por la revelación inminente de un secreto que había permanecido latente. La incertidumbre en su pecho crecía, presagia un nuevo giro que transformaría no solo el resultado de su lucha, sino también su relación con Lucía y Javier. ¿Qué descubrimiento le esperaba a la vuelta de la esquina? La mañana se deslizaba suavemente entre los árboles, iluminando el hogar de María con una luz dorada que parecía prometer renacimiento. Sin embargo, el eco de la noche anterior seguía condicionado su mente. Cada rincón de la casa le recordaba el peso de la historia familiar, de todo lo que había luchado por mantener, y la idea de Javier acechaba en las sombras, como un ladrón que amenaza con despojarla de su legado. Mientras preparaba el desayuno, la rutina cotidiana se tornaba en un ritual doloroso. Miraba a su hija Lucía, ajena a la tormenta que bullía en el corazón de su madre.
Esa inocencia alimentaba la determinación de María, reforzando el propósito que había comenzado a florecer. La idea de que su hija pudiera quedar atrapada en el juego de poder de Javier la llenaba de un profundo desasosiego, y su mente comenzaba a adentrarse en un profundo laberinto de estrategias. Decidió que debía investigar. No podía actuar únicamente desde la intuición, necesitaba hechos concretos que fortalecieran su posición. Con el teléfono en la mano, comenzó a teclear un mensaje para Carlos: voy a averiguar más sobre Javier. Su pasado. Lo que realmente representa. Necesitamos entenderlo, para ganar. Mientras aguardaba la respuesta de Carlos, una idea inesperada emergió en su mente. Podía acercarse a Javier, mantener un diálogo, o al menos un intercambio superficial. Ella sabía que le resultaría difícil, pero también que era esencial entenderlo desde una nueva perspectiva. La naturaleza del enfrentamiento cambiaría si podía desentrañar los puntos débiles de su argumento. Esa decisión constante entre rendirse y luchar se volvía más compleja, cuestionamientos sobre la amistad, la familia y el respeto eran una parte intrínseca de su lucha. A medida que las horas transcurrían, el pensamiento de ese encuentro comenzó a formularse con mayor claridad. El deseo por saber más sobre el hombre al que había amado, y que ahora representaba una amenaza, la llenaba de un escalofrío inquietante. ¿Qué había en la vida de Javier que lo había llevado a ocupar su villa con tal desdén? La invitación llegó de Carlos: reunámonos esta tarde. No estás sola en esto. Volvió a sentirse fortalecida, pero la ansiedad de lo que estaba por venir comenzaba a instaurarse en su estómago. Al caer la tarde, se plantó frente al espejo nuevamente. Esta vez no había un reflejo de inseguridad, sino una mirada decidida. Se ajustó la blusa, se recogió el cabello en un moño sensible y se dirigió hacia la cita con Javier. Él estaba en la terraza, observando el jardín que había sido el hogar de su infancia, y cuando él la vio acercarse, su expresión era una mezcla de sorpresa y desdén. María respiró hondo y dejó que el silencio inicial se impregnara en el ambiente. Aquel momento no sería fácil, la fricción entre ellos era palpable. Necesitamos hablar, comenzó ella, con la voz más firme que jamás había sentido. A medida que intercambiaban palabras, comenzaba a vislumbrar no solo la lucha por la propiedad, sino también aquellos hilos invisibles que conectaban sus historias. Las tensiones ocultas y los secretos se agazapaban entre las sombras de la conversación, tejiendo un conflicto más profundo que el simple deseo de recuperar lo perdido. Sin embargo, en medio del diálogo precipitado, una frase de Javier resonó en su mente: siempre he tenido un interés por tu familia, María. Sabes que hay cosas que van más allá de lo que ves. Esa declaración abrigó un halo de misterio que la envolvió por completo. Acabó la conversación con más dudas que certezas. La esencia de Javier era un reflejo distorsionado de su propia historia, un vínculo que requeriría exploración. Mientras se alejaba, la inquietante sensación de que no todo estaba resuelto emergió como un peligroso presagio. Regresó a casa, sumergida en pensamientos confusos. En el silencio de su hogar, comprendió que había algo crítico a punto de desvelarse, un secreto que podía cambiarlo todo. Y, sin embargo, esa revelación podría también poner a prueba la robustez de todo lo que había construido y, sobre todo, su relación con Lucía. Una tensión implacable se instalaría entre la certeza de lucha y la sombra de la verdad revelada. ¿Estaría María lista para enfrentar lo que quedaba oculto en el pasado de Javier? ¿Podría su descubrimiento ser la clave de su victoria, o sería el detonante de otra catástrofe? La inquietante promesa de la revelación comenzaba a delinear su próxima jugada en esta complicada partida de ajedrez que se había vuelto su vida. María se sentó en la cocina, la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas, creando un ambiente melancólico y reflexivo. Las sombras se alargaban mientras su mente giraba en torno a la conversación con Javier. Bajo la superficie de su preocupación, una semilla de determinación comenzaba a arraigar y crecer. El silencio de la casa se tornaba pesado. Su mirada se posó en Lucía, que aún jugaba ajena a las tensiones. Todo lo que haga es por ella, se repitió María, como un mantra. Aquella convicción la mantenía alerta y decidida a encontrar las respuestas que necesitaba. Era el momento de convertir su temor en acción y su incertidumbre en conocimiento. Primero,
Se dio permiso para sentir su vulnerabilidad, pero sin dejar que dominara su juicio. Hacía tiempo que había aprendido a manejar sus emociones como herramientas, no como lastres. El mensaje de Carlos resuena en su mente. La confianza de tener a alguien que la apoyaba, alguien que estaba dispuesto a adentrarse en la oscuridad junto a ella, la llenó de una nueva fortaleza. Con la mente despejada, comenzó a trazar un plan. María sabía que el primer paso era investigar el pasado de Javier. No quería ser la madre que solo luchaba por recuperar su legado, quería ser la madre que enseñara a Lucía el valor del conocimiento y el poder de la verdad. Abrió su laptop con una elegancia casi ceremoniosa y comenzó a buscar información. El sonido de las teclas pulsadas resonaba como un tambor en su cerebro, marcando el pulso de su determinación. Mientras exploraba, los datos fluían ante ella, registros antiguos, noticias locales. Javier, un hombre con conexiones, un empresario en crecimiento con un pasado que no estaba del todo claro. Cada fragmento de información era como una pieza de un rompecabezas que prometía revelar el cuadro completo. Muchos fragmentos parecían inofensivos, pero otros destilaban un aire de inquietud. De repente, encontró un artículo que mencionaba una disputa legal entre Javier y su antiguo socio. La historia hablaba de traición y deslealtad. El latido de su corazón se aceleró. Esa era la luz en la oscuridad que había estado buscando. Javier no era solo un usurpador, tenía un historial de conflictos que podría ser utilizado a su favor. Esa vulnerabilidad podría significar su triunfo. Mientras su mente se llenaba de nuevos planes, la idea de compartir esta información con Carlos la impulsó a enviarle un mensaje rápido. He encontrado algo que necesitamos discutir. Javier no es quien parece ser. La respuesta de Carlos fue casi instantánea, reunámonos de inmediato. Esa conexión, ahora más sólida que nunca, prometía ser la llave que abriría la puerta del cambio. No debería avergonzarse de su pasado ni de su arraigo a la villa. Era su hogar, un espacio que necesitaba preservar. La llama de su determinación se avivaba, alimentada por la injusticia que había sufrido, que ahora podía transformar en poder. Más tarde, cuando Carlos llegó, la atmósfera en la cocina era intensa. ¿Qué encontraste?, preguntó él, incapaz de ocultar su entusiasmo. María compartió cada detalle, cada sospecha. Mientras hablaba, comenzó a delinear su próximo movimiento. Necesitaban reunir más información y establecer un contacto con el ex socio de Javier. Carlos asintió, comprendiendo la magnitud del hallazgo. Podría ser un giro crucial en esta batalla. Pero debemos ser cautelosos, advirtió. Esa advertencia resonaba en su mente, sabía que el conflicto se tornaría más complejo. Esa noche, mientras Lucía se acurrucaba en su cama, María se sintió más centrada que en días anteriores. La lucha no era solamente por la propiedad o la historia familiar, sino por construir un futuro digno para su hija. La valentía y el coraje comenzaban a entrelazarse con su historia. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su aceptación de esta nueva realidad. Si Javier había sido capaz de traicionar a su antiguo compañero, ¿sería capaz de hacer lo mismo con ella? La sospecha y el miedo se mezclaban en su mente, destilando una inquietud incesante que no podía ignorar. Sentía que el momento decisivo se aproximaba. Las cartas estaban sobre la mesa, y el juego estaba a punto de intensificarse. María se percató de que esta batalla no solo sería por su hogar, sino una lucha por su propia identidad y la vida que deseaba crear. ¿Estaba preparada para las tempestades que se avecinaban? La lucha por sus cimientos se tornaría más feroz, y el eco de la pregunta comenzaba a resonar en su interior: ¿qué haría realmente por su verdad? La decisión de avanzar hacia Javier tomaría forma muy pronto, y el imponente juego de poder apenas estaba comenzando. La revelación de la verdad no solo sería su defensa, sino su arma más poderosa. Podría finalmente confrontar a Javier con este nuevo conocimiento, o lo llevaría a una respuesta devastadora. Cuando María se levantó esa mañana, un peso diferente envolvía su ser. Un amanecer claro filtraba la luz en la cocina, resaltando cada rincón como si el universo la instara a dar un paso definitivo. Sentía la energía electrizante que precede a un cambio trascendental, y en su interior, una conversación se gestaba,
el diálogo entre el miedo y la determinación. Hoy, se estaba preparando para más que una simple confrontación, se estaba preparando para reescribir su narrativa. Mientras preparaba el desayuno, su mente se aventuraba hacia el encuentro que tendría más tarde con Carlos. Había decidido que era el momento de aprovechar la información que había recopilado sobre Javier. Necesitaba cada fragmento de evidencia, cada palabra que pudiera fortalecer su posición. A medida que el café chisporroteaba en la cafetera, la imagen de Javier, arrogante y seguro de sí mismo, se dibujaba en su mente, como un reto que debía enfrentar. Se encontró mirándose en el espejo, buscando en sus ojos la valentía que necesitaba. Ser madre había sido un viaje que la había moldeado y transformado. Ya no era la mujer temerosa que había llegado a la villa años atrás, era una guerrera que protegería a su descendencia a toda costa. La convicción se reflejaba en su rostro. Antes de salir de casa, decidió dedicar unos minutos a escribir en su diario, un hábito que había adoptado para aclarar sus pensamientos. Las palabras fluyeron como una corriente en su mente: hoy es el día de comprometerse con mi verdad. No más dudas. La reunión con Carlos fue en el pequeño café del centro. La atmósfera contenía un aire de expectativa. Tras intercambiar un saludo, se sentaron en una mesa apartada. María comenzó a exponer sus hallazgos con un fervor que la sorprendió a ella misma. Cada nuevo detalle sobre Javier pareciera destilar la energía que la había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Su voz era clara, su postura segura. Era como si cada palabra estuviera siendo grabada no solo en la memoria de Carlos, sino también en su propia historia personal de victoria. Podemos contactar a su ex socio, pero necesitaremos un enfoque astuto, sugirió Carlos, su expresión reflejando la seriedad de la situación. Esa idea trajo consigo una lluvia de tácticas en su mente. María comprendía que la estrategia era clave, no solo se trataba de la lucha, sino de cómo llevarla a cabo. Recordó todas las lecciones que había aprendido con el tiempo, la observación, la paciencia, la anticipación. Era el momento de aplicar ese conocimiento. Mientras conversaban, se dio cuenta de que no solo estaba recuperando lo que le pertenecía, estaba moldeando su futuro de maneras que nunca había imaginado. Su mente comenzó a divagar hacia la idea de que quizás había estado demasiado encerrada en su papel de víctima. Ahora, tenía una opción: convertirse en la heroína de su propia historia. Las horas transcurrieron entre discusiones y planes tácticos. La urgencia de actuar tejió una red de tensión que aumentaba su adrenalina. Aunque la intimidación de Javier seguía presente, ya no era dominante. Cada nuevo conocimiento la armaba con confianza, haciéndola más fuerte. Cuando la conversación se despidió, Carlos la miró directamente a los ojos, y en su mirada, María encontró un reflejo de su propio coraje. No estás sola en esto, María, le aseguró. Esa conexión era un recordatorio constante de que la lucha no solo era posible, era inevitable. Al regresar a casa, la sensación de incertidumbre había mutado en determinación. Pero en su interior, la sombra de la duda seguía asomando. ¿Estaría realmente preparada para desmantelar las mentiras que Javier había tejido? La adversidad que enfrentaba no solo sería externa, sino también interna. Mientras se recostaba en la cama, un nuevo dilema comenzó a formarse. Si Javier respondía con fuerza y agresión, y ella se encontraba en una posición vulnerable, ¿qué haría? La batalla que se avecinaba no sería solo una búsqueda de verdad, sino un enfrentamiento que la confrontaría a ella misma, a sus miedos más profundos y a la madre decidida que había despertado en su interior. De repente, un sonido quebró sus pensamientos. Su teléfono vibraba en la mesita de noche. Era una notificación, un mensaje de Carlos. He encontrado algo más sobre Javier. Necesitamos hablar. La inquietud y la emoción comenzaron a agolparse en su pecho. ¿Qué revelación traería ahora? La respuesta podría ser la chispa que encendiese su próxima gran decisión. El eco del mensaje resonó en la mente de María como un tambor lejano. La incertidumbre se transformó en un impulso inmediato. Se levantó de la cama, sintiendo un torbellino de anticipación. ¿Qué información podría tener Carlos que cambiara el curso de su enfrentamiento con Javier?
Acelerar su pensamiento, sin embargo, solo aumentaba la necesidad de respuestas. Rápidamente, se vistió, sus manos temblorosas casi se negaban a abrocharse los botones. La tensión era palpable, una mezcla entre adrenalina y miedo que pulsaba en sus venas. Mientras conducía, la luz del atardecer bañaba el camino, una metáfora de los nuevos comienzos que rondaban su mente. Era más que una búsqueda de verdad, ahora también se trataba de hacerse justicia. Al llegar al café, Carlos ya la esperaba en la mesa donde habían discutido previamente. Su rostro estaba congestionado, y la línea de sus labios mostraba preocupación. Lo que descubrí es grave, María, empezó él, su voz casi un susurro. María se sentó, sintiendo que el aire se volvía denso, cargado de lo que estaba por venir. Carlos sacó su móvil y mostró una serie de documentos, contratos, correos electrónicos, transacciones financieras. Javier ha estado operando bajo el radar. Estos son los registros de movimientos en la villa. Cada documento cuenta una historia. No solo ha tomado tu casa, ha manipulado cada situación para su beneficio. María miró fijamente las pantallas, las palabras pareciera brillar, ante sus ojos se desenredaba un laberinto de engaños. Algo dentro de ella se encendió, y, al mismo tiempo, la sombra del miedo pasó a ser una chispa que la llenaba de energía. Comenzó a entender que no solo se enfrentaba a un ladrón de su casa, sino a alguien que había manipulado su vida. Necesitamos planear cuidadosamente los próximos pasos. La información es nuestra arma más poderosa, sugirió Carlos. Aquella palabra resonó en su mente, poder. Aunque su historia había sido marcada por la victimización, en ese momento, la proactividad era suya. Mientras discutían estrategias, María despertó algo dentro de ella que había estado latente. ¿Y si usamos lo que sabemos como palanca? Podemos informar a las autoridades, exponerlo públicamente. Su voz crecía en convicción, cada idea era un ladrillo que construía su fortaleza. Había un brillo diferente en sus ojos, cada detalle del plan la hacía sentir más segura. La conversación continuó, pero María ya no se sentía como la misma mujer que había entrado esa mañana al café. Los miedos que la habían mantenido cautiva se desvanecían con cada palabra que pronunciaba. La posibilidad de tomar el control de su vida la empoderaba con una determinación feroz. Hasta comenzaba a pensar en lo que haría después de que Javier estuviera expuesto, su vida, su futuro. Al salir, el ritmo de su corazón se había alineado con su nuevo propósito. Pero entonces, un pensamiento inquietante emergió de entre las sombras, Javier no se quedaría de brazos cruzados. ¿Qué pasará si él contraataca? ¿Si lo que estoy haciendo ahora trae repercusiones desastrosas? Se preguntó. Esa incertidumbre era un recordatorio de que el camino hacia su verdad estaba lleno de obstáculos desconocidos. Mientras conducía de vuelta a casa, su mente se aferraba a una nueva idea. Aunque la lucha estaba lejos de terminar, había un nuevo camino que explorar, el de la valentía frente a la adversidad. Era su aniversario de independencia, y se sentía lista para aferrarse a cada fragmento de su identidad. Una vez en casa, el silencio la envolvía, pero no era opresivo. Era el sonido de una nueva narrativa que comenzaba a forjarse. Su teléfono vibró nuevamente. Era una llamada de Carlos, de acuerdo a la información, Javier ha comenzado a sospechar. Necesitamos ser más astutos que él. Esa declaración resonó como un disparo de inicio. María sintió que todo su ser se alineaba con una urgencia palpable. Había llegado el momento de adentrarse en el terreno de su adversario, y sabía que cada movimiento debía ser estratégico. Había un nuevo dilema a la vista, ya no era solo una cuestión de salir a la luz, sino de manejar la confrontación con astucia. Una nueva pregunta comenzó a formar en su mente, ¿está lista para enfrentarse a Javier, quien nunca dudaría en usar el miedo y la manipulación? Su viaje culminaría en algo que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la del hombre que había creído que podía destruirla. La trayectoria se tornaba clara, pero el riesgo era inminente. María comprendió que no podía volver atrás. Podría ser esa la clave para desmantelar su adversario, o quizás el inicio de una batalla aún más compleja. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, la incertidumbre era latente,
sus decisiones no solo definirían su futuro, sino también su identidad. Todo estaba por descubrirse en la próxima confrontación que se avecinaba, y ella estaba lista para afrontar lo desconocido. El viento de la tarde trajo consigo un aire frío que hizo que María se encogiera involuntariamente. El silencio que había llenado su hogar antes parecía ahora opresivo, como un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. La determinación que había crecido en ella tras la reunión con Carlos pululaba en su interior, impulsándola a dar forma a un nuevo plan. En su mente, cada movimiento debía ser meticuloso, cada decisión, calculada al milímetro. Se dirigió a su oficina, un espacio que había permanecido casi intacto desde la llegada de Javier a su vida. Las paredes, decoradas con recuerdos familiares, le recordaban quién era y lo que una vez valoró. Pero ahora, esa historia se había transformado en una motivación, un motor que la impulsaba hacia adelante. En esa habitación, se sentó frente a su escritorio, donde los documentos que Carlos le había mostrado parecían cobrar vida. La información es nuestra arma más poderosa, resonaba en su mente. Con manos temblorosas, comenzó a organizar los archivos en un orden que tenía sentido para ella. Clasificó los documentos en 3 grupos: evidencia, estrategia y contactos. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que, aunque los medios eran oscuros, la verdad era una luz que iluminaba su camino. Emmanuel, su abogado de confianza, sería su primera llamada. Era el momento de dejar de ser la víctima y empezar a ser la arquitecta de su propio destino. Su mente trabajaba a 1000 por hora. La estrategia sería clave. Debo prever cada posible movimiento de Javier, pensó. La idea de Javier contraatacando la llenaba de una mezcla de temor y adrenalina. No podía basarse en la pasividad, el silencio podría costarle mucho. Cuantas más cartas tuviera, mejor podría jugar en esta partida arriesgada. María tomó el teléfono. Mientras marcaba el número de Emmanuel, reflexionaba sobre el valor que había adquirido. La mujer que alguna vez se sintió impotente ahora arrastraba consigo la certeza de que era capaz de cambiar las cosas. El primer sonido del tono de llamada era como un tambor que marcaba el inicio de su nueva identidad, una que no estaba dispuesta a abandonar. Hola, Emmanuel. Hay algo grave de lo que necesito hablar, comenzó, y su voz no tembló, sino que resonó con gran firmeza. Exponía, pieza por pieza, la situación que había encontrado, los engaños de Javier, la manipulación de los documentos y las irregularidades financieras. La conversación fluía con una claridad que la sorprendía a sí misma, cada palabra era un ladrillo que le sumaba a su ya consolidada fortaleza. Después de media hora, colgó con un sentido de logro. Emmanuel había aceptado ayudarla, pero le advirtió que debía tener cuidado y, sobre todo, no subestimar a Javier. Esa indicación, aunque útil, no hizo más que encender su determinación. Había tomado la decisión de no retirarse. No puedo dar marcha atrás, se repitió, intentando aplacar el eco del miedo. La noche se acercaba, pero en lugar de buscar refugio en el consuelo de la cama, se sentó a escribir. Cada palabra que anotaba en un cuaderno era un plan, una acción estratégica a seguir. Se visualizaba en cada escenario posible, desde una confrontación directa hasta la posibilidad de involucrar a las autoridades. María sabía que no estaba buscando venganza, sino reparación. Aquella distinción se volvía esencial, pues el verdadero poder no provenía del rencor, sino de la justicia. Al terminar, un sonido inesperado interrumpió su concentración. Un mensaje de texto de Carlos apareció en su móvil. Javier acaba de mover un gran monto de dinero. Creo que está nervioso. Necesitamos actuar pronto. El corazón de María dio un vuelco. Cada pulso de su ser le decía que las cartas se estaban moviendo, y que el tiempo se estaba acortando. La situación se tornaba crítica y la adrenalina la llenaba de energía, pero también de una consciente responsabilidad. Aquel era el momento de ser estratégica, y no dejarse llevar por las emociones. ¿Estoy lista para cambiar las reglas del juego? Sí. Preguntó, dándose cuenta de que estaba al borde de una nueva batalla. En su interior, una chispa había encendido algo más profundo, el deseo de no solo recuperar lo perdido, sino de reafirmar su propia existencia ante el mundo.
La próxima jugada sería crucial, y María sabía que tenía que estar alerta y preparar la confrontación de una vez por todas. Pese a la presión, una pregunta se alzaba en su mente: ¿estaría preparada para enfrentarse a un hombre que había demostrado ser implacable? En esa incertidumbre se encontraba la clave de su viaje hacia la autoconcesión. Ya no solo se trataba de recuperar lo perdido, sino de descubrir su propia fortaleza. Podría encontrar la manera de transformarse de víctima en una guerrera, y qué elegiría sacrificar para alcanzar su libertad. María se sentó frente a su escritorio, rodeada de papeles que representaban su futuro, y sintió un fuego ardiente en su interior. Hasta ese momento, había sido ciega ante la manipulación de Javier. Su capacidad de acción se había visto limitada por el miedo y la incertidumbre, pero ahora la autopista hacia su recuperación se abría ante ella. Era hora de tomar decisiones que la llevaran a un nuevo espacio de poder. La noche le ofrecía un manto de misterio y de oportunidades. Con cada letra que escribía, sus manos se llenaban de propósito. Mientras revisaba su cuaderno, sus pensamientos sopesaban la estrategia y la ejecución. La evidencia se consolidaba, y cada documento se convertía en un ladrillo en la construcción de su defensa. No es solo un juego de cartas, reflexionó, es mi vida lo que está en juego. La idea de confrontar a Javier le provocaba una mezcla de ansiedad y adrenalina. No era solo un hombre al que enfrentar, era el simbolismo de años de manipulación y abuso emocional. Sin embargo, la fortaleza que había comenzado a forjar se entrelazaba con su sentido de justicia. La revelación de su capacidad para desafiar lo establecido la impulsaba a sentirse más poderosa que nunca. Los mensajes de Carlos le recordaban que el tiempo estaba en su contra. En ese momento, decidió que necesitaba reunir a una red de apoyo. Podía usar la información que había acumulado no solo como escudo, sino también como arma. La noche se tornó en un lienzo donde cada acción formaría parte de su renacimiento. Se propuso crear alianzas, con aquellos que pudieran ofrecerle un papel en su batalla. Mientras bosquejaba una lista de contactos, el sonido de su teléfono vibró nuevamente. Era Emmanuel, quien le recordaba la importancia de actuar con precaución. Se sintió agradecida por su advertencia, pero lo que necesitaba era un plan claro. Su mente empezaba a defender estrategias como una jugadora de ajedrez. La primera pieza en movimiento sería una interlocución con Carlos para discutir cómo dar el siguiente paso. Carlos, necesito que me digas todo lo que sabes sobre Javier, exigió durante su llamada. La urgencia en su voz no pasó desapercibida. A medida que la conversación avanzaba, se percató de que Carlos no solo era un aliado, sino también una pieza clave en su juego. Necesito que estemos siempre un paso adelante. Javier no está acostumbrado a perder, añadió, con un nuevo tono de convicción. El diálogo con Carlos fortaleció su visión. Había comenzado a apreciar lo valioso que era construir una red sólida a su alrededor. El conocimiento es poder, y yo estoy armando a mis aliados con la información que les permitirá enfrentarse a Javier. Era el momento de involucrar amigos y familiares que ingenuamente habían permanecido al margen. Con los días siguientes llenos de reuniones y llamadas, las horas se convirtieron en semanas, y en ese tiempo María descubrió aspectos de sí misma que no había explorado en años. Organizó un pequeño grupo de confianza que la apoyaría en la investigación sobre las actividades de Javier. Juntos, desgastaron noches en búsqueda de información, recolectaron pruebas y empezaron a tejer un mapa que revelaría la verdad. Uno de esos momentos de revelación la impactó profundamente. Durante una llamada de seguimiento con Emmanuel, se enteró de que Javier tenía otra cuenta bancaria oculta que podría ser la clave para destapar las irregularidades. En ese instante, una certeza se afianzó en su corazón. Ya no era solo una mujer que buscaba justicia, estaba descubriendo los matices de su propia tenacidad. Mientras caminaba hacia su oficina, la iluminación le brindó un aire casi victorioso. Se miró en el espejo y fue la primera vez que se vio como una guerrera. Pero la batalla no había hecho más que comenzar, y las sombras de Javier seguían acechando su resolución. Todo se reducía a un enfrentamiento que se sentía inminente. Saber que estoy cerca de la verdad me empodera, susurró para sí misma, pensando en todo lo que había aprendido y en todo lo que estaba dispuesta a sacrificar. Aunque el camino que había elegido era peligroso, también era liberador.
Una ola de determinación la envolvió. El siguiente movimiento debía ser decisivo, y María sabía que cada golpe contaría. En ese momento de introspección, la inquietud la invadió nuevamente. ¿Habría realmente un camino de regreso si el enfrentamiento resultaba catastrófico? La posibilidad de perder más de lo que había ganado comenzaba a parecerse a un temor real. Sin embargo, la lucha era también una oportunidad para decidir su nuevo lugar en el mundo. El día del encuentro se acercaba, y el destino parecía haberle ofrecido una carta más. ¿Estaría María lista para tomar el riesgo final y dar ese paso hacia su libertad definitiva? La mañana del encuentro llegó, y María se sintió más poderosa que nunca. Había pasado semanas preparándose para este momento, la culminación de su lucha por recuperar su hogar y restaurar su legado familiar. A lo largo de tantos días, fue forjando no solo una estrategia sólida, sino una nueva versión de sí misma, una mujer fuerte, audaz y decidida a reclamar su lugar en su propia historia. Al mirar su reflejo en el espejo, vio en sus ojos la chispa que le había sido robada. Cada matiz de determinación y valentía brillaba con intensidad. Mientras se ajustaba el abrigo y se recogía el cabello en un elegante moño, recordó todas las horas transcurridas investigando, planificando y reuniéndose con sus aliados. Cada una de ellas elevó su resolución a un nuevo nivel. A medida que se acercaba a la villa, el paisaje familiar se presentaba ante ella con una mezcla de nostalgia y desafío. La propiedad, su refugio, había sido invadida por un intruso, pero hoy sería diferente. María estaba decidida no solo a enfrentar a Javier, sino a demostrarle que había renunciado a la victimización y que luchar por lo que era suyo era un acto de amor propio. Al entrar en el salón principal, encontró a Javier esperándola. Su postura arrogante y la sonrisa cínica que había emergido en tantas ocasiones la irritaron, pero ahora eran como una imagen distorsionada que enfatizaba su propio crecimiento. Con la mente clara y el corazón en paz, se dispuso a quitarle el poder que él había tenido sobre ella. Javier, empezó con voz firme, hoy vengo a reclamar mi hogar. Ya no tengo miedo de lo que puedas decir o hacer. El tiempo de la manipulación ha terminado. Sus palabras resonaron en el aire como un martillo golpeando un yunque. La tensión era palpable, y Javier, sorprendido por su audacia, intentó luchar con retórica amenazante, pero María permaneció centrada. Sé sobre tus tratos oscuros, continuó, dejando que la información adquirida fluyera. Cada dato que había reunido, cada secreto oscuro que había destapado, constituía una armadura inquebrantable. Tu tiempo en esta casa será recordado no por lo que has tomado, sino por lo que has perdido, la confianza de una familia. Mientras la conversación avanzaba, vio la incomodidad en el rostro de Javier. Cada argumento que planteaba se desmoronaba bajo el peso de la verdad que había ido construyendo con paciencia y valentía. Había llegado a conocer sus cartas, y ahora sabía cómo jugar su mano. La revelación de la cuenta oculta, sus malas decisiones financieras, y los tropiezos legales comenzaban a rodearlo como lianas apretadas. Con cada palabra, ella no solo defendía su hogar, sino que también reafirmaba su identidad como guardiana de su historia. Cuando María finalizó su discurso, una sensación de liberación la envolvió. Había demostrado no solo a Javier, sino a sí misma que era capaz de enfrentar sus peores temores y defender su legado familiar. Las sombras del pasado habían perdido su poder, y la luz del reconocimiento había comenzado a brillar dentro de ella. Javier, en su desesperación al sentirse acorralado, comenzó a retroceder. Las promesas vacías de amor que había usado como escudo comenzaron a desvanecerse. María se dio cuenta de que ya no era necesario buscar respuestas, las preguntas habían sido respondidas. Lo que había creído una traición se transformó en una oportunidad para crecer y reclamar su lugar. Eres más que un intruso, continuó, su voz resonando fuerte y clara. Representas una lección valiosa, el poder de levantarse, de reconstruir, y de recuperar no solo un hogar, sino la confianza en una misma. La mirada de María se endureció mientras sentía el orgullo brotar dentro de ella. La confrontación culminó en una salida inesperada. Con miedo y rabia, Javier abandonó la villa, llevándose consigo la carga de sus errores. María observó cómo se alejaba y, de repente, lo que una vez fue su hogar lleno de sufrimiento se convirtió en un símbolo de su valentía. En los días que siguieron,
María se dedicó a restaurar su villa, no solo a nivel físico, sino también emocional. Cada rincón cobró vida nuevamente, cada pared restaurada era un recordatorio de su resiliencia. Discusiones con Lucía ayudaban a sanar las heridas, donde cada una compartía verdades, risas y planes a futuro. La satisfacción que experimentaba era indescriptible. Recobraba su voz y aseguraba su legado, aprendiendo a valorarse y a ser la arquitecta de su propia vida. Dando un paso hacia un futuro luminoso, María se dio cuenta de que había conquistado más que una casa, había demostrado su valía y la fuerza que residía en su interior. Mientras se sentaba en el porche, al lado de su hija, la luz del atardecer iluminaba sus rostros con calidez. Había llegado a un final satisfactorio y a un nuevo comienzo. Ahora comprendía que el verdadero poder estaba en la autenticidad y la valentía de ser quien realmente era, una madre dispuesta a luchar por lo que más amaba. La transformación de María era completa, ya no era una víctima atrapada en las sombras, sino una mujer fuerte y resiliente, lista para afrontar cualquier desafío que la vida le presentara. Sabía que lo que había aprendido no se trataba solo de recuperar una villa familiar, sino de redescubrir su identidad y su voz. María había finalmente conquistado su propia historia. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No se pierdan las historias emotivas exclusivas que estamos preparando. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este final transformador. Actúen ahora y sé parte de esta comunidad que valora las historias de superación personal.